Buenas tardes, yo soy Jackson Alexander Caicedo Torres, alumno de la Facultad de Contaduría Pública, estudiante de la Universidad Politécnico Gran Colombiano. En la presente voy a difundir la explicación de la producción a corto y largo plazo, teniendo en cuenta la actividad a desarrollar dentro del foro número 6. Espero sea de apoyo para ampliar conocimientos o incrementar mi certidumbre. Muchas gracias. Me tocó direccionarme a una empresa real actual que se esté desarrollando dentro de mi entorno. Yo escogí lo que es una panadería que se llama Surtipan, ¿sí? Donde se refleja que la cantidad de capital, que yo lo tengo identificado como K, es solamente un horno, que es la que hace el proceso de producción, ¿sí? Para poder tener en cuenta esos aspectos hay que identificar que en la producción se tiene que tener en cuenta lo que es la mano de obra, la tierra y el capital. Entonces en este caso pues identifica que el trabajo, lo pongo como L, es identificado como el personal que labora dentro de mencionada panadería. El capital, pues ya referenciada como K, sería el horno, ¿sí? Entonces, la cual se tiene que identificar es cuál es la mejor combinación para poder tener un nivel de producción, ¿sí? Entonces, en este factor tuve en cuenta pues el trabajo, ¿sí? Como el personal. Entonces, cantidad de personas que laboran, cantidad de producción que se produce, ¿sí? La redundancia. Entonces, para poderlo identificar hay que sacar pues dos fórmulas que son la que se tiene en cuenta para poder obtener lo que es la producción media y la producción marginal. Entonces, yo identifiqué 10 empleados, contratando pues uno por uno, y la cantidad de producción que va generando a la medida que se va incrementando pues esta producción. Entonces se identifica que lo que es la cantidad 1, pues con el mismo horno, entonces pues se produce lo mismo, ¿sí? Dos trabajadores se identifican pues con la misma cantidad de capital, o sea, el mismo horno, ya producen 8, ya serían 8 panes, 8 en este caso, pues teniendo en cuenta que es panadería. Lo que es 3 trabajadores en cantidades pues las mismas, que sería un mismo horno, pues ya sería 28 como producción total, ¿sí? Y así sucesivamente hasta llegar a los 10 trabajadores. Se puede identificar, ¿sí? Que existe un punto de saturación aquí, que es a partir del sexto trabajador con el mismo horno ya no está generando la misma producción. Eso quiere decir que ya empieza a implementarse nuevas pérdidas a nivel ya sea de producción o a nivel económico, porque pues ya empiezan a disminuirse pues ya la producción marginal, ¿sí? Yo lo puedo reflejar mediante esta recta, donde se puede identificar que aquí el punto cero, ¿sí? Y empieza a elevarse cuando ya son los trabajadores, ya empiezan a producir 8 y llega hasta su punto de saturación, ¿sí? Y empieza a disminuir, que ya son lo que yo digo que son la caída en las pérdidas. Bueno, se refleja también mediante unas estadísticas que realicé yo aquí, eh, donde cuando llega al punto marginal, o sea, a cero, está en la zona económica de producción, ¿sí? Entonces lo puedo reflejar aquí mediante estas rectas que lo identifiqué. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces cuando ya llego aquí en mi punto cero, ¿sí? Entonces se está identificando que estamos en la zona económica de producción, ¿sí? Máxima. Entonces eso es lo que quería yo reflejarles en ese cuadro. Teniendo en cuenta pues la producción marginal, ya se dan cuenta ahí el punto de saturación y empieza a caer. Entonces desde ahí iniciamos nosotros a tomar nuestras medidas. Entonces aquí ya se refleja a nivel general, entonces donde se identifica la cantidad de capital,
la producción total, la producción media y la producción marginal. Entonces, dentro de ese mismo contexto, vengo a explicarles entonces ahí ya lo que es lo de corto plazo, ¿sí? Tenemos, y se puede identificar también aquí para que tengan en cuenta, importante, la producción a corto plazo, pues también se puede identificar que a medida de que tengan los trabajadores adecuados, teniendo en cuenta el capital, entonces se puede generar una mejor satisfacción, una mejor producción en cuanto al gasto que se está generando en ese momento, ¿sí? Bueno, quiero presentarles también la relación marginal de sustentación técnica, donde se identifican pues 3 puntos importantes, ¿sí? Entonces, la cantidad de trabajo o la cantidad de trabajadores que son los que están laborando dentro de la panadería, el capital que se está invirtiendo para identificar pues cuáles van a ser mis producciones, y pues se refleja pues mediante la recta numérica. Quiero explicarles ese punto pues teniendo en cuenta de que durante el ejercicio ahí puede desarrollarse un punto importante, que es qué es lo que estoy dispuesto yo a renunciar para poder obtener capital. O sea, que estoy dispuesto yo a renunciar de mi capital para poder obtener producción, ¿sí? Entonces se identifica que existe una fórmula que es la variable de K, que es la variable de trabajo, sobre la variable de capital. Entonces se identifica que tengo cuatro trabajadores, ¿sí? Entonces el primer trabajador me genera pues un capital, pues el máximo, puse aquí una variable que era de 15, con 2 trabajadores de 9, 3 trabajadores de 6 y 4 trabajadores que me genera pues una inversión de capital de 4. Entonces, identificando pues la fórmula, se identifica que debo restarlo para poder obtener pues ese resultado, ¿sí? Entonces se obtiene que tengo que renunciar a menos 6 si quiero invertirle 2 trabajadores, menos 3 si quiero invertirle a 3 trabajadores, y menos 2 si quiero invertirle a 4 trabajadores. Entonces pues esa es la relación marginal de sustitución técnica, ¿sí? Bueno, yendo al otro punto de la producción, tenemos también el de largo plazo, ¿sí? El de largo plazo pues hay que tener en cuenta de que como tal la variable de esta no es fija. Entonces todos los factores de producción son variables, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta pues esa relación, entonces tenemos que la cantidad de producción, o sea K, y la cantidad de trabajo es L, ¿sí? Donde cada punto da una cantidad diferente, ¿sí? Entonces tenemos en cuenta pues dos relaciones. La isocuentas, que son aquellas combinaciones de capital y trabajo que generan un mismo nivel de producción, ¿sí? Y dependiendo de la curva, entonces podemos identificar entre más lejos esté ese punto de origen, más producción en combinación y el capital me va a generar en trabajo, ¿sí? Eso quiere decir que entre más lejos esté el punto cero, más producción me va a generar en relación entre trabajo y capital, ¿sí? Esa es la metodología de isocuentas, ¿sí? Y podemos identificarla pues mediante este cuadrito. Entonces nos damos cuenta. Entonces está el punto cero. Entonces entre más lejos se encuentre la curva, más producción
me va a generar. Teniendo en cuenta pues ese punto de vista, entonces ya nos vamos a la explicación de lo que es el isocosto. ¿Qué es el isocosto? Entonces, el isocosto, entonces, teniendo en cuenta el isocosto, vamos a verificar entonces cuál es la variable del punto de inversión en el que yo puedo contar para poder realizar mi producción. Entonces, existe un cuadro importante en esa relación que yo la hice aquí en este mismo instante. Entonces podemos identificar si yo tengo 8 millones de pesos para invertir en mi producción, 8 millones de pesos, entonces hay una fórmula para poder identificarlo. Entonces se hace la recta numérica, se identifica que yo tengo 6 trabajadores y puedo contar con la capacidad de 8 millones de pesos para poder invertir, ¿sí? Eso quiere decir que esta es mi línea de cantidad de inversión. Entonces hacemos la fórmula. Entonces, teniendo en cuenta pues los datos, entonces yo les identifiqué los datos acá, donde identificamos que capital, costo de capital son en total son 5 millones de pesos, ¿sí? Para el precio del trabajo sería 1 millón de pesos, precio de capital 2 millones de pesos. Entonces toca identificar pues el capital de trabajo y la cantidad de capital, ¿sí? De acuerdo pues a la fórmula. Entonces se identifica. Entonces tenemos aquí lo que es la cantidad de capital. Entonces sería para 2 trabajadores, sería de 2 millones de pesos más 2 hornos, que sería la inversión de 1 millón de pesos. Entonces se hace la operación y se puede identificar que nos da 4 millones de pesos más 2 millones de pesos igual a 6 millones de pesos. Hemos identificado que era la cantidad para invertir, entonces pues vamos a generarlo aquí por la recta numérica, ¿sí? Entonces tenemos 2 y 2, entonces tenemos que identificar 2 y 2. Entonces si nos damos cuenta, aquí este punto no se nos sale de nuestra línea de inversión, entonces que sí, sí es viable invertir en este proyecto, ¿sí? Teniendo en cuenta pues la relación aquí de isocostes. Espero pues les haya servido mi explicación. Muchas gracias por la atención prestada y quedo atento a debates. Muchas gracias.